¿Qué tiene que ver la marca mundialmente conocida de Jeans Levi's con el tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico? Si observamos el nombre del fundador de Levi's, el judío alemán Levi Strauss, podemos darnos cuenta de que es descendiente de la tribu de Leví. Si Levi Strauss hubiera nacido en tiempos del Antiguo Testamento, podríamos imaginar con un toque de humor que el material del tabernáculo podría haber sido hecho de tela vaquera. ¿Quiénes son los descendientes de la tribu de Leví? Eran los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob, y formaban una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, que en su momento fue la encargada de proveer sacerdotes para Israel. Moisés y Aarón también eran de la tribu de Leví. En la historia de Israel, los sacerdotes y levitas jugaron un papel crucial, y el libro de Levítico sirvió como el manual que guiaba su ministerio sagrado. ¿Por qué es importante el libro de Levítico? Levítico ofrece una perspectiva única sobre cómo los antiguos israelitas veían el mundo. De hecho, es el primer libro de la Biblia que hasta el día de hoy los israelitas enseñan a sus hijos. ¿Por qué? Porque es fundamental que desde una edad temprana los niños aprendan a distinguir entre lo sagrado y lo impuro para que puedan protegerse en el mundo. Y si llegaran a encontrarse en un estado de impureza, también aprenden cómo purificarse nuevamente. Mantener la santidad era de vital importancia para los israelitas. El versículo clave de Levítico es: «Sed santos, porque yo soy santo». La palabra santo aparece más de 150 veces en Levítico. El propósito de Dios al crear a su pueblo es precisamente este: formar una nación santa, semejante a Él, para que testifiquen de Dios en el mundo y lleven a toda la humanidad de vuelta a Él. Si Dios es santo, entonces aquellos que se acercan a Él, así como todo lo relacionado con Él, también deben ser santos. Levítico y la santidad. La santidad es la condición indispensable para reunirse nuevamente con Dios. Incluso Moisés, quien estaba más cerca de Dios que cualquier otro en el Antiguo Testamento, no podía verlo directamente. Cuando Moisés se acercaba a Dios, se quitaba las sandalias y cubría su rostro. Si una persona común encontrara a Dios cara a cara, perecería, pues la santidad de Dios es de una naturaleza completamente diferente a la nuestra. En los Evangelios, cuando Jesús se transfiguró en el monte Tabor, se nos dice que una luz de otra dimensión emanó de él. Cada vez que Jesús expulsaba demonios, ellos huían. Todos estos son ejemplos de la santidad de Dios. Es por esta razón que llamamos Tierra Santa al lugar donde nació Jesús, y Santa María, a quien lo dio a luz, debido a la naturaleza sagrada de Dios. Levítico es un libro de leyes que profundiza en las ideas centrales del Pacto del Sinaí, establecido en el Éxodo. Desde su inicio, Levítico deja claro su propósito. ¿Cómo comienza Levítico? Comienza cuando Dios llama a Moisés desde la tienda del encuentro. Recuerden, en la parte final del Éxodo, los israelitas habían terminado el tabernáculo y lo ofrecieron a Dios, pero Moisés no había entrado en él todavía. Sin embargo, en Levítico, Dios llama a Moisés a su morada, es decir, a un lugar sagrado, y le revela las enseñanzas de Levítico, que muestran cómo volver a ser santos. ¿Qué significa esta breve conexión? Más allá de la relación entre el Creador y la criatura, la humanidad había perdido su santidad a causa del pecado original al intentar ocupar el lugar de Dios. Y a lo largo de la historia y la civilización, la humanidad se había alejado cada vez más de Dios. Levítico es la manera en que Dios enseña cómo restaurar la relación rota con Él. Comprender esto puede ayudar a entender Levítico, un libro que a menudo parece ser solo un conjunto de leyes sin historia. Estructura de Levítico. Levítico se divide en dos partes principales: el código sacerdotal y el código de santidad. El código sacerdotal, que corresponde a la primera parte de Levítico, trata sobre la relación con Dios, específicamente sobre cómo acercarse a Él. El código de santidad, que ocupa la segunda parte de Levítico, explica cómo vivir esta nueva relación con Dios en la vida diaria, es decir, en las relaciones con los demás y en el culto público. El capítulo 26 de Levítico es la conclusión del código de santidad y de todo Levítico, mientras que el capítulo 27 trata de las leyes sobre los votos, funcionando como un apéndice. A pesar de esta división, al examinar la estructura más detallada de Levítico, se descubre algo interesante. Las leyes relacionadas con la pureza, un aspecto clave para mantener la santidad, están centradas alrededor del capítulo 16, que trata del día de la expiación.
Este capítulo actúa como un eje que divide el código sacerdotal y el código de santidad en una estructura simétrica. El código sacerdotal incluye regulaciones sobre los sacrificios, el sacerdocio y las leyes sobre la pureza e impureza, mientras que el código de santidad, a partir del capítulo 16, presenta estas leyes en orden inverso. Primero las leyes sobre pureza e impureza, luego las formas de mantener la santidad sacerdotal y finalmente las regulaciones sobre los días festivos y los rituales asociados. Resumen de Levítico. Levítico puede parecer abrumador con todas sus leyes y detalles. Sin embargo, en comparación con las religiones de la antigua región del Cercano Oriente, las regulaciones de Levítico son relativamente simples y coherentes. Para terminar, resumamos el contenido de Levítico. Dios es santo y no puede coexistir con el pecado. Por lo tanto, el pueblo que adora a Dios también debe ser santo, como Él. La santidad se obtiene a través del culto a Dios, pero debe expresarse en la relación con los demás, es decir, en el amor al prójimo. En otras palabras, amar al prójimo es la culminación del amor a Dios. Eso es Levítico. El libro de los levitas, el manual de los sacerdotes. El libro de Levítico es fundamental para los israelitas, que lo leían y memorizaban repetidamente para alcanzar la santidad. Pero, ¿por qué deberían los cristianos de hoy en día leer este libro? En el siguiente video examinaremos brevemente las leyes presentadas en Levítico, explorando su significado en su contexto original y por qué es relevante para nosotros hoy. Comencemos nuevamente con el concepto central de Levítico: santidad. Porque, en realidad, eso es todo lo que es Levítico. La santidad es una de las muchas características de Dios que refleja que Él es un ser de una naturaleza completamente diferente a la nuestra. Para acercarse a un Dios tan santo, su pueblo también debe volverse santo. Pero, ¿cómo se logra esta santidad? O mejor aún, ¿qué es lo que más debemos evitar para acercarnos a Dios? La respuesta es lo opuesto a la santidad, lo profano. Para alcanzar la santidad, es esencial mantener un estado de pureza, lo que requiere separarse de todo lo impuro. En la ley de Levítico, ciertos animales se consideraban impuros, prohibiendo su consumo no solo por razones estéticas o de higiene, sino porque estaban asociados con la idolatría o porque se pensaba que estaban relacionados con seres sobrenaturales que amenazaban a los humanos. Además, debido a la falta de conocimiento fisiológico, los israelitas antiguos creían que diversos fluidos corporales, como enfermedades contagiosas de la piel, pus, semen o la sangre menstrual, podían hacer a una persona impura si entraba en contacto con ellos. También consideraban que el contacto con la muerte o con cosas relacionadas con ella, como cadáveres humanos o de animales y tumbas, también resultaba en impureza. Esto se debía a que la muerte es diametralmente opuesta a la vida, y Dios es la esencia misma de la vida. Por la misma razón, la vida es sagrada. Los israelitas creían que la vida residía en la sangre, por lo que estaba prohibido consumir sangre o comer carne de animales que hubieran sido asfixiados, pues aún contenían sangre. Ahora, echemos un vistazo más específico al contenido del Levítico. Del capítulo 1 al 7 se presentan las regulaciones sobre los diversos sacrificios. El primer sacrificio mencionado en Levítico 1 es el holocausto, que era el sacrificio más común y general. Consistía en quitar la piel del animal y quemarlo completamente en el altar. Las personas creían que el humo del sacrificio, que pensaban era el alma de la ofrenda, subía al cielo y que el aroma contenía las intenciones de oración que Dios recibiría. Esta concepción proviene de la cultura nómada. En la tradición hebrea, la nariz se asocia con la ira. Así que creían que el aroma del sacrificio aplacaba la ira de Dios. ¿Y qué tipo de animales se ofrecían? El tipo de ofrenda variaba según la gravedad del pecado, el estatus social o la situación económica. El sacrificio de mayor valor era un toro. Un animal tan valioso era un gran sacrificio personal, tanto emocional como económicamente, lo que desalentaba a las personas a pecar de nuevo. ¿Y qué pasaba con los pobres? En consideración a ellos, se permitía ofrecer ovejas, cabras o, en su defecto, palomas. El punto clave aquí es que incluso los pobres debían dar lo mejor de sí para mostrar su devoción.
Dios se aseguraba de que nadie quedara sin expiación por falta de recursos. Es interesante notar que cuando José y María ofrecieron a Jesús en el templo, lo hicieron con 2 palomas. El holocausto, donde la ofrenda se quemaba por completo, simbolizaba una entrega total y por lo tanto se consideraba la ofrenda más agradable a Dios. El capítulo 2 del Levítico describe la ofrenda de cereales. Mientras que el holocausto consistía en ofrecer la vida misma, la ofrenda de cereales representaba la dedicación de la vida diaria. Al igual que el holocausto, esta ofrenda también se quemaba, pero solo parcialmente. El resto se destinaba a los sacerdotes. Es importante destacar que la ofrenda de cereales estaba limitada a los productos cultivados por el hombre, lo que la hacía más accesible y común entre las personas más pobres. Aunque no pudieran ofrecer animales, los pobres ofrecían el fruto de su trabajo, honrando a Dios con el producto de su vida diaria. El capítulo 3 describe el sacrificio de comunión, que se ofrecía como agradecimiento a Dios compartiendo una comida festiva con otros. Los aspectos clave de este sacrificio eran la ofrenda de la sangre, como símbolo de vida, y de la grasa, como símbolo de fuerza y vitalidad, que eran dedicadas a Dios. El resto de la carne era compartida entre los sacerdotes y las familias. ¿Por qué la grasa era para Dios? En la Biblia, la grasa de los órganos internos se consideraba sagrada porque se creía que representaba el poder de regeneración y la fuerza vital. Este sacrificio de comunión es el precursor del sacrificio de la misa en la Iglesia Católica, donde el sacrificio de Cristo, plenamente entregado, restablece la comunión entre Dios y la humanidad y entre los seres humanos. Los capítulos 4 y 5 describen el sacrificio expiatorio y los capítulos 5 y 6 el sacrificio de reparación. Aunque similares, tienen diferencias sutiles. El sacrificio expiatorio se realizaba para obtener el perdón de Dios y restaurar a una persona impura en la comunidad, por lo que se ofrecía durante festividades comunitarias. Una característica única de este sacrificio es que distingue entre el pecado del sumo sacerdote y el de la comunidad, destacando que los pecados del líder tenían un impacto mayor debido a su posición representativa. El sacrificio de reparación, por otro lado, se ofrecía cuando se cometía un pecado grave contra Dios. A diferencia de otros sacrificios, este requería la ofrenda de un carnero, simbolizando la gravedad del pecado. Cuando se cometía una ofensa contra otra persona, la reparación debía incluir una compensación antes de ofrecer el sacrificio, subrayando la necesidad de justicia tanto interna como externa en el verdadero arrepentimiento. Los profetas del Antiguo Testamento condenaban las ceremonias vacías sin justicia social, destacando que la justicia en todas las áreas de la vida era esencial para un culto verdadero. En resumen, los sacrificios de cereales y de comunión eran ofrendas de agradecimiento a Dios, mientras que los sacrificios de holocausto, expiación y reparación eran para pedir perdón. Estos sacrificios, todos ellos, eran medios para restablecer una relación correcta con Dios, lo cual se experimentaba a través de actos litúrgicos concretos. Después de concluir el primer tema del Levítico, que trata sobre las regulaciones de los sacrificios, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿quién presidirá estos rituales? La respuesta es, por supuesto, los sacerdotes. En esta clase exploraremos el sacerdocio, las leyes de pureza y las regulaciones del día de la expiación, el núcleo del Levítico. Primero, las regulaciones sobre el sacerdocio. El Levítico presenta 3 roles principales del sacerdocio. El primero es ofrecer sacrificios, la función más básica y distintiva de un sacerdote. Cuando los sacerdotes ofrecían sacrificios, debían estar extremadamente atentos para no cometer el más mínimo error. ¿Por qué? Responderé con la historia de Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, quienes murieron por tratar sin respeto las cosas sagradas, como se relata en Éxodo. En esta línea, también se establece la prohibición del consumo de alcohol durante el ejercicio de las funciones sacerdotales. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre nuestra actitud hacia lo sagrado. El segundo rol de los sacerdotes era discernir. Tenían la tarea de distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro. Esto también refleja su papel como intermediarios entre Dios y el hombre, ya que discernir no solo significaba distinguir, sino también purificar lo impuro y consagrar lo secular, actuando como un filtro. El tercer rol era enseñar.
Los sacerdotes debían vivir una vida estrictamente diferenciada, no solo por su propio bien, sino como modelos para el pueblo, mostrando el camino hacia la santidad. La palabra hebrea Torah, que significa ley o enseñanza, tiene su raíz en la idea de guiar. Cuando surgían problemas, el pueblo acudía primero a los sacerdotes en busca de consejo. Estas enseñanzas formaban el derecho consuetudinario de Israel y también se integraron en la ley levítica. Ahora bien, si los sacerdotes se encargaban de distinguir entre lo sagrado y lo profano, y de purificar lo impuro, uno podría preguntarse si existen listas específicas para estas distinciones. Eso es precisamente lo que regulan las leyes de pureza. Una de las cuestiones más tangibles y urgentes es la relacionada con la alimentación, ya que consumir algo impuro significaba perder la santidad y, por tanto, la capacidad de estar en comunión con Dios. La ley de pureza clasifica a los animales según su hábitat: animales terrestres, criaturas marinas y aves. Por ejemplo, los anfibios, que habitan en entornos mixtos, son impuros debido a su ambigüedad, y los roedores, que deambulan por todas partes, también son impuros porque pueden transmitir impureza. La santidad es absoluta. No hay término medio. Esta ambigüedad, como tener un pie en lo sagrado y otro en lo secular, se considera totalmente profana. Las aves rapaces también son impuras, porque comer carne se consideraba un privilegio exclusivo del hombre. Después de las leyes alimentarias, siguen las regulaciones sobre la pureza relacionadas con el parto y las enfermedades. Al igual que las leyes alimentarias, estos temas están directamente relacionados con la vida y eran cruciales para el pueblo de Israel. Ahora llegamos a la última parte del código sacerdotal del Levítico y al núcleo de la ley levítica: las regulaciones del día de la expiación. En hebreo se llama Yom Kippur y es considerado el Viernes Santo del Antiguo Testamento. Aquí les hago una pregunta: ¿cuándo se ofrecían los sacrificios expiatorios? ¿Solo en el día de la expiación, que se celebra una vez al año? No, los sacrificios expiatorios podían ofrecerse en cualquier momento, como la confesión, cuando uno lo deseara. Pero también era necesario un día específico para abordar esos pecados inadvertidos, y ese día era el día de la expiación, una especie de limpieza espiritual general. Desde el 1 de Tishrei, el año nuevo del calendario hebreo, hasta el 10 de Tishrei, el día de la expiación, el pueblo de Israel reflexionaba sobre cualquier pecado no reconocido, se arrepentía y pedía perdón. El sumo sacerdote, que representaba al pueblo, comenzaba los preparativos una semana antes del día de la expiación. La mañana del día señalado, se bañaba y vestía con ropas de lino. Las prendas de lino eran usadas por las clases sacerdotales y nobles en el antiguo Egipto, y en el Nuevo Testamento también se utilizaban para envolver cadáveres. Al llegar al tabernáculo de reunión, el sumo sacerdote ofrecía primero un toro como sacrificio expiatorio por sí mismo y por su casa, es decir, los sacerdotes. Antes de rociar la sangre del toro sobre la cubierta de expiación, llenaba todo el santuario de incienso, para evitar encontrarse directamente con el Señor que residía en el lugar santísimo. Luego rociaba la sangre del toro sobre la cubierta de expiación varias veces. Aún sin completar el sacrificio expiatorio, el sumo sacerdote salía y sorteaba entre dos machos cabríos. El que caía en el lado del Señor era sacrificado, y su sangre se rociaba de la misma manera dentro del templo. Esto era en expiación por toda la comunidad. Este proceso se repetía 3 veces. ¿Por qué 3 veces? La primera vez era para purificar el santuario. Durante el día de la expiación, el velo del lugar santísimo se retiraba, por lo que no había distinción entre el lugar santísimo y el santuario. La segunda vez se realizaba para purificar todo el tabernáculo de reunión, y la tercera para purificar el altar del incienso dentro del santuario. Es decir, se purificaba meticulosamente la morada de Dios, que podía haber sido contaminada por los pecados de la comunidad. Ahora llegamos al final del ritual del día de la expiación. Después de completar los 3 sacrificios expiatorios, el sumo sacerdote salía. El otro macho cabrío, que había sido designado para Azazel, era presentado ante el sumo sacerdote. Curiosamente, este macho cabrío no era sacrificado, pero aún desempeñaba un papel expiatorio. Según la tradición judía, Azazel era un ángel caído, un demonio errante en el desierto.
El sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, transfiriendo simbólicamente todos los pecados del pueblo. Este macho cabrío, cargado con los pecados de la comunidad, se marchaba al desierto, donde moría, completando así su misión. Por último, la carne del toro y del macho cabrío, que habían sido sacrificados, se quemaba fuera del tabernáculo de reunión, ya que estaba contaminada por el pecado. Este era el ritual del día de la expiación. Al completar este proceso, el pueblo de Israel y el tabernáculo recuperaban su pureza original, y el tabernáculo volvía a ser un lugar sagrado donde Dios podía habitar. En resumen, las regulaciones del día de la expiación eran un sistema diseñado para mantener la pureza y la santidad, permitiendo que Dios permaneciera continuamente con su pueblo. ¿No podríamos resumirlo así? El Génesis promete la salvación, el Éxodo la realiza y el Levítico la mantiene. Sin embargo, por más minucioso que fuera este ritual de expiación, lo más importante era el corazón de quienes lo realizaban. Sin un sincero arrepentimiento, este perfecto sistema de expiación era inútil. Por ello, aunque el día de la expiación no era un día de reposo, todo el pueblo dejaba de trabajar para reflexionar y arrepentirse. Además de los sacrificios expiatorios, practicaban el ayuno, la abnegación y otras penitencias. Por esta razón, el día de la expiación se llama el Viernes Santo del Antiguo Testamento. Ahora que hemos revisado la primera parte del Levítico, es notable el sentido de solidaridad comunitaria en relación con el pecado. Creían que el pecado de un individuo no solo afectaba a esa persona, sino que se extendía a toda la comunidad e incluso al tabernáculo donde habitaba Dios. Esta idea del Levítico influyó profundamente en San Pablo, quien la aplicó a la Iglesia. El pecado de un miembro del cuerpo de Cristo, el templo vivo de Dios, también afecta a toda la Iglesia. En este sentido, una comunidad espiritualmente madura no culpa a los demás por sus pecados, sino que, como en el mea culpa, se duele con ellos, busca su propio arrepentimiento y pide perdón a Dios. Este concepto del Levítico naturalmente conduce a la idea de la expiación vicaria, donde alguien expía en lugar de otro. Pecar contra Dios es perder la santidad y la vida, y para recuperarlas se requiere otra vida equivalente. Así de serio y grave es el pecado. En el Nuevo Testamento, la idea de la expiación vicaria, en la que se ofrecía la sangre de los animales para pedir perdón a Dios, se aplica directamente a la muerte de Jesús. La sangre que Jesús derramó en la cruz se entiende como el sacrificio. En la epístola a los Hebreos del Nuevo Testamento, que lo muestra claramente, se declara lo siguiente: el sacrificio del Antiguo Testamento ofrecido con la sangre de animales ha sido abolido, y con la sangre de Jesucristo, de una vez por todas y para siempre, se ha logrado la salvación de toda la humanidad. Al leer el libro de Levítico, el tema de distinguir entre lo puro y lo impuro parece casi una obsesión. ¿Por qué era esto tan importante para el pueblo de Israel en ese momento? En esta lección abordaremos precisamente esta cuestión, enfocándonos en las leyes de santidad que se encuentran en la parte final del Levítico. En el Código de Santidad, el concepto de pureza que se discutió anteriormente en el Código Sacerdotal se expande. En otras palabras, la pureza ritual obtenida a través de los ritos se amplía a dimensiones éticas y sociales. Piénsalo. Una vez que la enseñanza de la ley de Levítico en el monte Sinaí haya terminado, el pueblo de Israel se dirigirá hacia la tierra prometida, Canaán, un lugar ya lleno de idolatría. Allí, los sacrificios humanos a Moloc, prácticas sexuales colectivas y perversas con Baal y Asera, y hasta actos sexuales con animales eran comunes. La tierra a la que el pueblo de Dios se dirigía era el epítome de una cultura secular corrupta. En un lugar así, los descendientes de Set de Génesis tenían que mantener su vida diferente a la de los descendientes de Caín, demostrando cómo debería ser la vida según el deseo de Dios. Dios previó esto y, por eso, está entrenando a su pueblo de manera tan rigurosa. Sin embargo, considerando el largo periodo de elaboración del Levítico, es probable que estos temas también reflejen situaciones de épocas posteriores. Después de la muerte del rey Salomón, el reino se dividió en el norte y el sur, y ambos reinos eventualmente fueron destruidos y llevados al exilio en Babilonia. El pueblo de Israel encontró la razón de su destrucción en el pecado de abandonar a Yahvé, en aceptar a dioses extranjeros y sus culturas corruptas, y en no haber vivido una vida santa en el mundo.
La razón por la que el pueblo de Israel se esforzaba tanto en distinguir y mantener la santidad radica en esto. En esencia, Levítico es una profunda reflexión sobre el vergonzoso pasado de su pueblo. Es una especie de testamento de los antepasados a las generaciones futuras para que no repitan los mismos errores. La vida religiosa no se limita a tiempos y lugares específicos, sino que debe vivirse en todos los aspectos del tiempo y la vida. Así que es un mensaje desesperado de buscar y elegir a Dios solamente. Por ejemplo, las leyes de pureza en Levítico 19 son leyes orientadas a proteger los derechos humanos y a proteger a diversos grupos vulnerables de la sociedad. Algunos estudiosos sugieren que esta parte es una interpretación de los 10 mandamientos, concretamente una explicación de los mandamientos a través de ejemplos. Veamos uno de esos ejemplos. Levítico menciona nuevamente las ofrendas de comunión, pero con una diferencia notable. Fija el tiempo para comer la carne de las ofrendas de comunión. Se prohíbe guardar la carne para evitar que se estropee, y nadie pueda comerla, lo cual advierte sobre la avaricia individual que perjudica a la comunidad. Más adelante, Jesús da un paso más allá al decir: nada hay fuera del hombre que entre en él y que lo pueda contaminar, pero lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Este mensaje muestra un nuevo criterio para la pureza. Lo que Dios ha creado, ya sea comida, nuestros cuerpos o la naturaleza, en su estado original es bueno y puro. Solo lo que usamos mal, salido de nuestro egoísmo y avaricia, provoca impureza. Ahora, sigamos con las leyes festivas en la segunda parte de Levítico. Primero se presentan las 3 grandes festividades del Antiguo Testamento: Pascua, Fiesta de las Semanas y Fiesta de los Tabernáculos. Estas ceremonias originalmente se celebraban en los hogares, pero gradualmente se convirtieron en festividades de peregrinación a Jerusalén. Entre ellas, la más grande e importante era la Pascua, que conmemoraba la salida de Egipto. La Pascua es una combinación de 2 festividades, la de los panes sin levadura y la de la Pascua misma. La palabra Pascua significa pasar de la muerte a la vida. Esta festividad se originó en la primavera entre los seminómadas, cuando ofrecían los primeros frutos del ganado antes de moverse a nuevos pastos. Sin embargo, desde la salida de Egipto, se convirtió en una festividad que conmemora el sacrificio del Cordero Pascual. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura, celebrada en la primavera por los agricultores cananeos. Es una festividad de la cosecha de cebada, en la que se comenzaba a comer pan sin levadura hecho de grano nuevo, desechando la levadura vieja. A diferencia de la Pascua, que se celebra solo un día, la fiesta de los panes sin levadura dura 7 días. Al igual que la Pascua, esta festividad también recibió una interpretación religiosa después de la salida de Egipto, representando el abandono de la vida de esclavitud y el inicio de una nueva vida como pueblo de Dios. Debido a la necesidad de preparar el pan sin levadura, esta festividad se integró con la Pascua después del establecimiento en Canaán. A continuación, la segunda mayor festividad de peregrinación después de la Pascua es la Fiesta de las Semanas. Su nombre originalmente se refería a la celebración de varias semanas y, en sus comienzos, estaba relacionada con la cosecha. El día 50 después del final de la fiesta de los panes sin levadura, se ofrecían los primeros frutos del trigo como una festividad de agradecimiento. La razón por la cual esta festividad es especial para los cristianos es porque el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, y así nació la Iglesia. Para los cristianos, este día es conocido como Pentecostés. En resumen, el significado original de agradecimiento por la cosecha en la fiesta de las semanas es un símbolo de la cosecha evangelística de la iglesia primitiva que tuvo lugar después del Pentecostés. Finalmente, la última de las 3 grandes festividades de peregrinación es la fiesta de los tabernáculos. Esta festividad originalmente era una celebración de la cosecha de otoño en Canaán, una festividad agrícola para dar gracias por toda la cosecha del año. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los tabernáculos? En resumen, los tabernáculos eran construidos para proteger los granos cosechados, por lo que la festividad de la cosecha se llamó la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, después de la salida de Egipto, esta festividad también adquirió un significado religioso, recordando la vida en tiendas durante el período en el desierto.
En otras palabras, las tres grandes festividades de Israel no solo tenían un significado festivo original, sino que también adquirieron un significado religioso relacionado con la salida de Egipto. Además, Levítico también presenta otras festividades. El Año Nuevo Lunar de Israel, que era el primer día del séptimo mes, y el Día de la Expiación, que era el 10º día del séptimo mes lunar. Finalmente, están las leyes del jubileo. Después de 7 años de descanso en el séptimo año, el año 50 era el año del jubileo, durante el cual se debía liberar a todos los esclavos y cancelar todas las deudas y documentos relacionados con la tierra, devolviéndolos a sus propietarios originales. Estas leyes estaban diseñadas para proteger la dignidad humana y ofrecer nuevas oportunidades a quienes habían perdido sus medios de vida y su dignidad en una sociedad agrícola en la que las clases sociales se estaban solidificando. La esencia de las leyes del año de descanso y del jubileo es el respeto por la vida. Las personas son iguales y no deben ser sometidas a esclavitud perpetua, y la tierra, que da vida, pertenece a Dios y no puede ser poseída eternamente. Aunque algunos puedan acaparar más producción, los medios de producción como bienes comunes no deben ser monopolizados por nadie, ya que esto infringe los derechos a la vida de otros y, en última instancia, invade el dominio de Dios. La mayoría de los profetas en los libros proféticos criticaron la opresión de los pobres en la sociedad de su tiempo, basada en el espíritu de Levítico. Los grandes terratenientes y capitalistas que monopolizaban el poder y los medios de producción estaban constantemente perturbados por los profetas, quienes eran perseguidos bajo el pretexto de que alteraban el orden social.